Esther Kernsu tecleó con los dedos, terminando el último informe del día. La oficina de la empresa de transporte Castleton Express se iba vaciando poco a poco, pero ella, como de costumbre, se quedaba hasta el final para cuadrar todas las cuentas al céntimo. Llevaba 8 años en el departamento de contabilidad y nadie se atrevía a cuestionar su autoridad en materia financiera. Esther, ¿eres la última en irte otra vez? Víctor Morrow, director de logística, se detuvo junto a su puesto de trabajo. Tengo que terminar el informe trimestral. Sonrió sin apartar la vista de la pantalla. Además, no tengo prisa. La frase se le escapó sin querer, y Esther se arrepintió inmediatamente de haberla dicho. Víctor asintió con simpatía. En una ciudad pequeña como Castleton, la vida personal rara vez permanecía privada. No trabajes demasiado, dijo él al despedirse, y con un gesto de la mano, se dirigió hacia la salida. Una vez sola, Esther respiró hondo y se frotó las sienes. Últimamente, los dolores de cabeza se habían vuelto más frecuentes. Guardó el archivo, apagó el ordenador y recogió sus cosas en un maletín de cuero gastado, regalo de Abraham por su 5º aniversario. En aquellos tiempos, él aún se fijaba en esas fechas. El aparcamiento estaba casi vacío. Esther se sentó en su pequeño sedán gris, comprado 4 años atrás, cuando Abraham insistió en que necesitaban un segundo coche. Ahora rara vez se ofrecía a llevarla a casa, prefiriendo irse antes en su nuevo crossover, comprado tras su ascenso. El trayecto hasta su casa en la calle Ivo le llevaba 15 minutos. Esther encendió la radio, tratando de no pensar en que probablemente nadie la esperaba en casa. En los últimos meses, Abraham solía quedarse hasta tarde, alegando que tenía proyectos importantes en la administración municipal. Al principio se preocupaba, preparaba la cena y esperaba, pero poco a poco se fue acostumbrando a la casa vacía. Su casa de 2 pisos, comprada con una hipoteca en los primeros años de matrimonio, tenía un aspecto pulcro y cuidado. Esther siempre cuidaba el jardín y renovaba regularmente el interior, en la medida en que lo permitía su presupuesto. Era su forma de crear un ambiente acogedor, por el que Abraham la apreciaba en su día. Ahora parecía que no se fijaba ni en las cortinas nuevas, ni en las flores frescas de la cocina. Tal y como ella había supuesto, la casa estaba vacía. Esther encendió la luz del recibidor, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. La nevera la recibió con los estantes medio vacíos. Era hora de ir a la tienda. Sacó el recipiente con las sobras del risotto del día anterior y lo puso a calentar en el microondas. Cenar sola se había convertido en un ritual habitual. Esther encendió la televisión, no tanto para verla como para tener un ruido de fondo que llenara el silencio opresivo de la casa. En otros tiempos, a ella y a Abraham les gustaba pasar las tardes juntos, viendo películas, comentando las noticias, haciendo planes. Recordaba sus apasionadas historias sobre los proyectos de la administración municipal, sobre cómo quería mejorar Castleton. Ella creía en sus ambiciones y apoyaba su carrera profesional, renunciando a sus propias oportunidades cuando se mudaron de la gran ciudad a este rincón provincial. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. En la puerta estaba Sibylla Price, su única amiga íntima en Castleton, profesora de la escuela de arte local, a quien había conocido en un festival municipal 3 años atrás. «Esther, te traje el catálogo del que te hablé», dijo Sibyl, agitando el folleto brillante. «Y una botella de vino, porque la semana pasada parecías completamente agotada». «Pasa», dijo Esther, abrazando a su amiga. «Como siempre, llegas justo a tiempo. Estoy cenando en compañía de las noticias sobre el tiempo». Sibylla, una mujer alta con el pelo corto y pelirrojo y una salpicadura de pecas, se dirigió a la cocina, sacó las copas como de costumbre y descorchó el vino. «¿Dónde está tu marido?», preguntó mientras llenaba las copas. «Trabaja hasta tarde», respondió Esther mecánicamente. Sibylla levantó una ceja de forma expresiva. «¿Todas las noches de esta semana?». Esther apartó la mirada. No le gustaba hablar de los problemas matrimoniales. Prefería mantener al menos una apariencia de felicidad, pero Sibylla era demasiado perspicaz. «No solo esta semana», admitió Esther finalmente. «Lleva varios meses llegando tarde. A veces huele a alcohol, otras veces a perfume femenino». «¿Y no le has dicho nada?». «¿Qué exactamente? ¿Que sospecho que me engaña?». «No tengo pruebas. Quizás sea el perfume de una compañera con la que ha salido a tomar algo después del trabajo».
Esther, Sibilla le puso la mano en el hombro a su amiga. Eres demasiado indulgente. ¿No te alertan los demás cambios? La ropa nueva, el perfume nuevo. Esther suspiró. Por supuesto que lo había notado. Abraham había empezado a cuidar más su aspecto. Se había comprado varias camisas caras y había cambiado su loción habitual por un perfume con un aroma más complejo. Antes ella se habría alegrado de esos cambios, pero ahora solo aumentaban su inquietud. Quiero creer que tiene que ver con su nuevo puesto. Ya sabes, ahora se relaciona con funcionarios de más alto rango, se reúne con representantes del mundo empresarial. Quizás solo quiera estar a la altura. Sibilla negó con la cabeza. Querida, hay rumores en la ciudad. El corazón de Esther se encogió dolorosamente. ¿Qué rumores? Dicen que tú, Abraham, pasa demasiado tiempo con una nueva empleada del departamento de planificación. Creo que se llama Inessa Callahan. Llegó de la capital hace aproximadamente un año. Hace un año. Fue entonces cuando comenzaron los cambios en el comportamiento de su marido. Esther recordó la cena de Acción de Gracias, cuando Abraham mencionó por primera vez a su nueva y talentosa compañera de trabajo, que había propuesto un interesante concepto de desarrollo de la zona costera. Hablaba de ella con tanto entusiasmo que incluso Ágata lo notó y asintió con aprobación, como si por fin su hijo hubiera encontrado una compañía digna. ¿Quién es?, preguntó Esther, tratando de mantener un tono tranquilo. Tiene unos 30 años. Es soltera y ambiciosa. Dicen que tiene contactos en la capital regional. Trabajaba en la administración regional antes de trasladarse aquí. Muchos creen que aspira al puesto de teniente de alcalde en las próximas elecciones. Suena como la pareja ideal para Abraham, dijo Esther con una sonrisa amarga. Al menos su madre estaría encantada. No digas tonterías, replicó Sibila. Eres una mujer maravillosa y Abraham ha sido feliz contigo durante muchos años. Ha sido. El tiempo pasado cortó el oído. Esther dio un gran trago de vino. Sí, dijo, fueron buenos tiempos, pero parece que han quedado atrás. Sibyl le apretó la mano. Tienes que hablar con él. Pregúntale directamente qué está pasando. Esther asintió, aunque dudaba que encontrara la fuerza para tener esa conversación. Cada vez que intentaba hablar con Abraham sobre su relación, él encontraba la manera de cambiar de tema o afirmaba que estaba demasiado cansado para conversaciones serias. Pasaron al salón y Sibilla intentó distraer a su amiga mostrándole un catálogo de cursos de perfeccionamiento en análisis financiero. Te vendría bien, le decía. Siempre has dicho que te gustaría ampliar tus horizontes profesionales. Esther hojeaba las páginas brillantes, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordaba cómo había cambiado Abraham en el último año. Antes se interesaba por su trabajo, le preguntaba por sus compañeros, recordaba nombres y detalles. Ahora sus escasas conversaciones se reducían a cuestiones cotidianas. ¿Qué había que comprar? ¿Qué facturas había que pagar? Cuando ella le contaba cómo había sido su día, él asentía con la cabeza, ausente, pensando claramente en algo suyo. ¿En alguien suyo? He oído que Abraham se ha comprado un coche nuevo, interrumpió Sibila sus pensamientos. Bastante caro para un funcionario. Fue después del ascenso, respondió Esther automáticamente. Dijo que era necesario para su imagen. Sibila resopló. ¿Y qué hay de tu imagen? Sigues conduciendo ese viejo cacharro. Me basta, se encogió de hombros Esther. No me relaciono con gente importante. Pero te mereces más, insistió Sibyl. Estás invirtiendo tanto en este matrimonio, en esta casa. ¿Y qué obtienes a cambio? Esther no supo qué responder. En efecto, ¿qué obtenía a cambio de su lealtad, de sus esfuerzos por mantener a la familia? Antes era el amor y el respeto de su marido. Ahora solo era una fría cortesía y la sensación de que era parte del decorado, algo que Abraham hacía tiempo que había dejado de notar. La puerta de entrada se cerró de golpe y se oyeron pasos en el vestíbulo. Abraham había vuelto antes de lo habitual. Entró en la sala de estar y asintió levemente al ver a Sibyl. «Buenas tardes», dijo. «No sabía que teníamos invitados». «Ya me iba», respondió rápidamente Sibilla, lanzando una mirada de disculpa a Esther. «Solo pasé para devolver el catálogo». «No te apresures», dijo Esther, pero Sibilla ya estaba recogiendo sus cosas. «No, realmente tengo que irme. Mañana hay que levantarse temprano».
Abraham parecía satisfecho con el giro que habían tomado los acontecimientos. Se dirigió a la cocina sin ofrecer a la invitada acompañarla. Esther oyó cómo abría la nevera. «¿Tenemos algo para comer?», gritó. «Risotto de ayer», respondió Esther, acompañando a Sibyl a la puerta. «Llámame», susurró ella al despedirse y abrazó con fuerza a su amiga. Cuando Esther volvió a la cocina, Abraham ya estaba calentando su ración. Parecía cansado, pero no agotado por el trabajo, sino más bien satisfecho, como si el día hubiera estado lleno de acontecimientos agradables. Olía a ese nuevo perfume que ella no había comprado, pero que ahora se había convertido en su compañero inseparable. «¿Qué tal el día?», preguntó ella sentándose frente a él. «Normal», respondió él encogiéndose de hombros. «Muchas reuniones. ¿Y tú?». «Tampoco nada especial. He terminado el informe trimestral». «Bien». Abraham asintió sin levantar la vista del plato. Se quedaron en silencio. La quietud que antes era acogedora y tranquila, ahora parecía tensa y opresiva. Esther miró a su marido, tratando de ver en él al Abraham del que se había enamorado 15 años atrás. El joven y enérgico hombre con grandes planes y una sonrisa abierta. El que la miraba con adoración y le decía que ella era su apoyo y su inspiración. El hombre que tenía delante era un extraño. Su cabello oscuro, antes espeso y rizado, se había vuelto más ralo y canoso en las sienes. Su rostro se había vuelto más duro, con arrugas alrededor de los ojos y la boca. No por la risa, sino por la tensión y el descontento constantes. Sus ojos, que antes brillaban con entusiasmo, ahora miraban con frialdad y distanciamiento, como si mentalmente estuviera lejos de allí, con otra persona. «Mamá nos invita a cenar el domingo», dijo de repente, rompiendo el silencio. Esther contuvo un suspiro. Las cenas en casa de Agatha Litvik siempre eran una prueba. Su suegra no perdía ocasión de señalar los defectos de su nuera, especialmente el hecho de que no pudiera darle hijos a su hijo. «De acuerdo», aceptó ella. «¿Quieres que prepare algo?». «No, ella lo hará todo». «¿Ya conoces a mamá?». Sí, Esther conocía demasiado bien a Agatha, una mujer autoritaria que consideraba a su hijo como su propiedad. En otros tiempos, Abraham se enfrentaba a su madre y defendía a su esposa de sus comentarios sarcásticos. Ahora observaba en silencio sus discusiones verbales, a veces incluso estando de acuerdo con las críticas de su madre. «Por cierto, necesitas renovar tu guardarropa», comentó Abraham de repente. «En la recepción en el ayuntamiento la última vez, te veías un poco pasada de moda». Esther sintió que se le subían los colores a las mejillas. Había comprado ese vestido expresamente para la recepción, gastando una cantidad considerable de sus ahorros personales. «Me parecía bastante adecuado», respondió, tratando de mantener la calma. «Quizás para una contable de una empresa de transportes». Se encogió de hombros Abraham. «Pero no para la esposa del subdirector de la administración municipal. La gente se fija en esas cosas». Ella quería replicar que su cargo no era tan alto como para exigirle que luciera como la esposa de un ministro, pero se contuvo. Habría sido otra discusión sin sentido. «Lo pensaré», dijo simplemente. Abraham asintió y volvió a comer. Cuando terminó la cena, llevó el plato al fregadero y se dirigió al salón. «Voy a trabajar en el proyecto. No me molestes, por favor», dijo por encima del hombro. Al quedarse sola en la cocina, Esther recogió lentamente los platos y los metió en el lavavajillas. Sus noches siempre transcurrían así, cada uno en su rincón, con una comunicación mínima y sin intimidad alguna. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor? No podía recordarlo. Las palabras de Sibyl sobre los rumores no se le iban de la cabeza. Inessa Callaghan. El nombre sonaba como una sentencia para su matrimonio. Esther necesitaba saber la verdad, pero no hoy. Hoy no tenía fuerzas para enfrentarse a él. Subió al dormitorio, se dio una ducha y se acostó en la cama con un libro, sabiendo que Abraham probablemente se quedaría trabajando hasta tarde y llegaría cuando ella ya estuviera dormida. Mientras se dormía, Esther pensaba en cómo habían llegado hasta allí, dos extraños bajo el mismo techo, unidos solo por un pasado común y la costumbre. Y también pensaba que tal vez había llegado el momento de afrontar la realidad y decidir si estaba dispuesta a seguir viviendo en un matrimonio que solo existía sobre el papel. El miércoles fue un día especialmente ajetreado.
Esther tuvo que quedarse en la oficina hasta las 6 de la tarde, corrigiendo errores en las facturas de los proveedores. Para cuando terminó, le zumbaba la cabeza y el estómago le recordaba que se había saltado el almuerzo. En lugar de ir directamente a casa, decidió pasar por The Violet, una pequeña cafetería en la parte este de Castleton, famosa por sus sándwiches de roast beef y su tarta de manzana. La Violeta estaba situada en un edificio antiguo con techos altos abovedados y grandes ventanas. Esther rara vez iba a esa parte de la ciudad, ya que estaba demasiado lejos de sus rutas habituales. Pero hoy quería estar sola y evitar encontrarse con conocidos en los lugares habituales. La cafetería estaba medio vacía. Esther eligió una mesa en la esquina, desde donde se veía la calle a través del escaparate. Pidió un sándwich y un té, sacó su libro electrónico del bolso y se sumergió en la lectura, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. El tintineo de la campana sobre la puerta de entrada la hizo levantar la vista. Esther se quedó paralizada, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Abraham y una mujer joven entraron en la cafetería. No la vieron, absortos en una animada conversación. La mujer parecía tener unos 30 años. Era alta, delgada, y tenía el pelo oscuro recogido en un elegante moño. Un sobrio traje de chaqueta resaltaba su figura. Ella hablaba gesticulando animadamente, mientras Abraham la miraba con una atención que Esther no había visto en muchos años. Tenía que ser ella, Inessa Callaghan. Los rumores de los que hablaba Sibilla de repente cobraron vida. Esther bajó la cabeza, tratando de esconderse detrás del menú, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la cafetería. Abraham e Inessa eligieron una mesa junto a la pared opuesta, sin darse cuenta de que Esther estaba en su rincón apartado. La camarera tomó su pedido y ellos continuaron conversando, inclinándose el uno hacia el otro sobre la mesa. Esther los observaba con cautela, tratando de no llamar la atención. Abraham parecía feliz. Su rostro estaba animado, con esa energía especial que ella no había visto en varios años. Se reía de las bromas de Inessa. Sus ojos brillaban cuando la miraba. Inessa puso la mano sobre su muñeca y Abraham no se apartó. Al contrario, cubrió su mano con la suya y le dijo algo en voz baja, haciéndola sonreír. Ese gesto de intimidad impactó a Esther más que si los hubiera visto besándose. Las caricias que antes le pertenecían a ella, ahora eran para otra. La camarera le trajo su pedido, pero Esther había perdido el apetito. Mordió mecánicamente el sándwich, sin sentir el sabor. Sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Desde cuándo ocurría esto? ¿Desde cuándo su marido miraba a otra mujer con una ternura que ella ya no esperaba? La conversación en la mesa de enfrente se animaba cada vez más. Esther captó fragmentos de frases, algo sobre el proyecto del paseo marítimo, sobre la comisión y la próxima votación. Abraham mencionó al alcalde. Inés se rió y negó con la cabeza. Hablaban en un idioma común para ambos, sobre el trabajo, la política, las ambiciones, sobre un mundo del que Esther estaba excluida. En un momento dado, Inessa se inclinó hacia él y le dijo algo, lo que hizo que Abraham frunciera el ceño. Él miró rápidamente a su alrededor y Esther se encogió en su silla, escondiendo la cara detrás del libro. Cuando se atrevió a volver a mirarlos, Abraham ya estaba sacando la cartera e Inessa recogiendo su bolso. Se marchaban. Al salir, Abraham le abrió la puerta a Inessa y le puso la mano en la cintura. Un gesto posesivo, íntimo y seguro. Salieron a la calle y se dirigieron hacia el aparcamiento, desapareciendo de la vista. Esther se quedó inmóvil, sintiéndose aturdida. Esperaba que, al descubrir la infidelidad de su marido, sintiera rabia, ganas de montar una escena. Pero, en cambio, sintió un extraño entumecimiento, como si estuviera observando la vida de otra persona desde fuera. ¿Desean algo más? La voz de la camarera la devolvió a la realidad. No, gracias. La cuenta, por favor, respondió Esther, sorprendida por su propia voz tranquila. Al salir de la cafetería, miró a su alrededor, pero el coche de Abraham ya no estaba en el aparcamiento. ¿A dónde habían ido? ¿A casa de Inessa? ¿Al hotel? O tal vez solo a hacer recados. Pero entonces, ¿por qué esos tocamientos, esas miradas? Esther se sentó en su coche y se quedó unos minutos simplemente sentada, agarrando el volante. Las lágrimas no llegaban. En su lugar,
Sentía un vacío y una extraña claridad, como si una pregunta que la había atormentado durante mucho tiempo hubiera finalmente encontrado una respuesta. El camino a casa le llevó más tiempo de lo habitual. Esther conducía despacio, reflexionando sobre lo que había visto y decidiendo qué hacer a continuación. ¿Una confrontación? ¿Una aceptación silenciosa? ¿O un divorcio? La última palabra le asustaba por su carácter definitivo. 15 años de matrimonio, una casa en común, vidas entrelazadas. Todo eso no se puede romper así como así. Pero, ¿se puede conservar algo que parece haber muerto hace tiempo? ¿Y es eso lo que ella quiere? En casa estaba oscuro y en silencio. Abraham aún no había regresado, y Esther sintió alivio. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Encendió la luz, se quitó el abrigo mecánicamente y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, pero la comida no le apetecía. En su lugar, sacó una botella de vino blanco que había abierto la semana anterior, cuando vino Sibyl. Con una copa de vino en la mano, Esther recorrió lentamente la casa. En la sala de estar había fotos de su boda y de sus viajes. Caras sonrientes, momentos felices. En una de las fotos, ella y Abraham posaban con el Gran Cañón de fondo, cogidos de la mano y entrecerrando los ojos por el sol. Era su 5º aniversario, el último que celebraron de verdad. El despacho de Abraham estaba perfectamente ordenado, cada papel en su sitio, los libros cuidadosamente colocados en las estanterías. Esther rara vez entraba allí, respetando su espacio. Ahora pasó la mano por su escritorio, miró la pila de documentos, el calendario con las citas marcadas. Nada personal, ningún rastro de su vida secreta. Por supuesto, Abraham era demasiado prudente como para dejar pruebas en casa. Si no hubiera sido por un encuentro casual en la cafetería, podría haber seguido viviendo en la ignorancia durante mucho tiempo. En su dormitorio, Esther abrió el armario de su marido. Las camisas nuevas, que ella no había comprado, colgaban ordenadamente en fila. Pasó los dedos por la tela, inhaló el aroma de su colonia y cerró la puerta. El ruido de un coche al acercarse la hizo sobresaltarse. Esther regresó rápidamente al salón y se sentó en un sillón con un libro, tratando de parecer despreocupada. Su corazón latía con fuerza, pero exteriormente mantenía la calma. La llave giró en la cerradura y Abraham entró en la casa tarareando algo. Se detuvo al ver a Esther. «Oh, estás en casa», dijo con ligera sorpresa. «Pensaba que hoy salías tarde». «He terminado antes», respondió ella observándolo. Un desconocido familiar. «¿Y tú llegas tarde? ¿Mucho trabajo?» «Sí», colgó el abrigo y se dirigió a la cocina. La reunión se alargó. Esther lo siguió, fijándose en su andar relajado y su buen humor. Era evidente que la infidelidad no le pesaba en la conciencia. «¿Con quién te reuniste?», preguntó ella tratando de que la pregunta sonara natural. Abraham se detuvo un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Con la Comisión de Urbanismo. Hemos discutido el proyecto del paseo marítimo». No era del todo mentira, pero tampoco toda la verdad. Esther asintió. «Suena interesante. ¿Y cómo va el proyecto?» «Bien», dijo él, sacando una botella de cerveza de la nevera. «Mucha burocracia, como siempre». Abraham claramente no quería entrar en detalles. Antes le gustaba contarle sobre su trabajo, compartir sus planes e ideas. Ahora, al parecer, esas conversaciones estaban destinadas a Inesa. «Abraham», Esther respiró hondo. «Tenemos que hablar». Él se tensó, pero enseguida fingió despreocupación. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando con nuestro matrimonio». Él bebió un sorbo de cerveza y se encogió de hombros. «¿Y qué le pasa?» Esa aparente inocencia la enfureció. «¿Hablas en serio?» «Apenas hablamos. Siempre te quedas hasta tarde en el trabajo. No hemos tenido intimidad desde... Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez». Abraham dejó la botella sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Trabajo mucho, Esther. Tengo un puesto de responsabilidad. No todo el mundo puede permitirse llegar a casa a las 5 de la tarde». «No se trata de tu trabajo», replicó ella. «Se trata de que te estás alejando de mí. Somos como extraños bajo el mismo techo». «Estás dramatizando». «¿De verdad?». Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran las facturas y las compras? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me había ido el día y realmente querías saber la respuesta?»
Abraham apartó la mirada. Estoy cansado, Esther. Ahora no es el mejor momento para esta conversación. ¿Y cuándo será el mejor momento? Ella no cedió. Siempre encuentras una excusa para evitarlo. O estás demasiado cansado o demasiado ocupado, o tienes que prepararte para la reunión de mañana. Porque es verdad, alzó la voz. Tengo mucho trabajo. Lo siento, pero mi carrera no me permite quedarme en casa y hablar de sentimientos. No intentes desviar la atención, dijo Esther con firmeza. No tengo nada en contra de tu trabajo. Lo que me molesta es que nuestro matrimonio se haya convertido en una mera formalidad. Abraham se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. Lo hacía cuando se sentía acorralado y buscaba una salida. ¿Qué quieres, Esther?, preguntó finalmente. ¿Qué debo hacer? Quiero que seas sincero, contigo mismo y conmigo. Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos. Esther veía cómo luchaba consigo mismo. Una parte de él quería confesar, liberarse del peso de la mentira, pero otra parte, más fuerte, se aferraba a la dualidad habitual. Soy sincero contigo, dijo finalmente. Es solo que ahora estoy pasando por un momento difícil. Muchos proyectos, mucha responsabilidad. Es algo temporal. Le mintió a la cara, mirándola directamente a los ojos. Esther sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Era el momento de la verdad. Podía fingir que le creía y seguir viviendo en la ilusión, o levantarse y luchar por la verdad, por dolorosa que fuera. Está bien, dijo en voz baja. Si tú lo dices. Abraham parecía sorprendido por su repentina retirada, pero también claramente contento. Estupendo. Escucha, estoy muy cansado. Voy a darme una ducha y acostarme temprano. Pasó junto a ella sin tocarla, sin abrazarla, sin siquiera mirarla de verdad. Esther se quedó en la cocina, escuchando cómo subía las escaleras, cómo se cerraba la puerta del baño, cómo sonaba el agua. Esa conversación solo confirmó lo que ella ya sabía. Su marido no iba a confesar su infidelidad ni a trabajar en su relación. Había elegido el camino más fácil, la mentira y la evasión. Y tal vez ella había hecho lo mismo al no contarle lo que había visto en la cafetería. Pero ahora tenía que pensar en sí misma, en su futuro. Su matrimonio con Abraham parecía estar llegando a su fin y tenía que prepararse. A la mañana siguiente, Esther llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando que tenía migraña. De hecho, le dolía la cabeza después de una noche de insomnio, pero tenía cosas más importantes que hacer que la rutina de la oficina. Esperó a que Abraham se fuera al trabajo y luego sacó el teléfono y llamó a Sibilla. «Tenías razón», dijo sin preámbulos cuando su amiga respondió. «¿Sobre qué?», preguntó Sibilla con cautela. «Sobre él e Inés. Los vi juntos ayer». «Oh, Esther». La voz de su amiga denotaba sincero pesar. «Lo siento mucho». «¿Conoces a algún buen abogado?», preguntó Esther. «Necesito asesoramiento». Sibilla se quedó callada un segundo, reflexionando sobre la pregunta. «Sí, Rowan Bartley. Llevó el proceso de divorcio de mi hermana. Ella quedó satisfecha. No es barato, pero sabe lo que hace. Dame su número, por favor». «Esther, ¿estás segura? Quizás valga la pena intentar hablar con Abraham. ¿Terapia familiar?» «Intenté hablar con él ayer», dijo Esther con una sonrisa amarga. «Lo niega todo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera le dije que los había visto con Inés. Solo quería que lo admitiera él mismo. Pero prefirió mentir». Sibila suspiró. «Te enviaré los datos de contacto de Rowan. Pero antes de llamarlo, ¿de verdad estás lista para el divorcio?» Esther se quedó pensativa. ¿Estaba lista? 15 años de matrimonio, una casa en común, recuerdos compartidos, una vida construida en torno a otra persona. Empezar de nuevo a los 40 años daba miedo. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero quiero conocer mis derechos y mis opciones, por si acaso». «Es sensato», asintió Sibilla. «Te enviaré su número, y Esther, estaré a tu lado, decidas lo que decidas». «Gracias». Tras terminar la conversación, Esther se preparó un café y se sentó frente al ordenador. Abrió la cuenta bancaria conjunta y comenzó a revisar las transacciones de los últimos meses. A primera vista, nada sospechoso. Facturas habituales, compras, pago de la hipoteca. Luego revisó su correo electrónico personal, que Abraham nunca leía. Sibyl le había enviado los datos de contacto de Rowan Bartley con un breve comentario.
Ahora mismo está muy ocupado, pero si le dices que vienes de mi parte, te atenderá. Esther marcó el número, sintiendo una extraña tranquilidad. Respondió el secretario, y tras una breve conversación, le concertaron una cita para el día siguiente a las 11 de la mañana. Pasó el resto del día revisando documentos en su estudio, una pequeña habitación que Abraham llamaba irónicamente tu madriguera. Encontró el certificado de matrimonio, los documentos de la casa y las pólizas de seguro. Lo clasificó todo cuidadosamente y lo guardó en una carpeta. Por la noche, Abraham volvió tarde, como de costumbre. Estaba de buen humor e incluso trajo pizza para cenar, un gesto poco habitual últimamente. Esther sospechaba que su buen humor tenía que ver con Inesa, pero no lo demostró. Cenaron casi en paz, hablando de temas neutros. El tiempo, las noticias, los vecinos. Abraham incluso contó una divertida anécdota sobre el alcalde, que se quedó atrapado en el ascensor durante la inspección del nuevo edificio de la administración. Esther se rió con él, interpretando el papel de esposa interesada. Era extraño, pero le resultaba más fácil ahora que sabía la verdad. Después de cenar, Abraham se fue a su despacho a trabajar y Esther subió al dormitorio. Se quedó mucho tiempo delante del espejo, mirando su reflejo. 40 años, las primeras arrugas alrededor de los ojos, algunas canas que se teñía cuidadosamente, pero seguía siendo una mujer atractiva, una mujer que se merecía algo mejor. Por la mañana, Abraham se marchó temprano sin despedirse. Esther se preparó para la reunión con el abogado, eligiendo un traje de chaqueta sobrio, como armadura para la conversación que le esperaba. La oficina de Rowan Barley estaba situada en el centro de negocios de Castleton, en un moderno edificio con fachada de cristal. La secretaria la acompañó a una amplia sala, donde la esperaba un hombre de mediana edad, de baja estatura, con ojos atentos y movimientos tranquilos. La señora Kearns, Rowan Barley, le estrechó la mano. Siéntese. Sybil me ha dicho que necesita asesoramiento sobre derecho de familia. Esther asintió y se sentó en la silla frente a él. Sí, me gustaría saber cuáles son mis derechos en caso de divorcio. Barley sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Cuénteme su situación. ¿Cuánto tiempo lleva casada? ¿Tiene hijos? ¿Cómo se reparten los bienes? 15 años casada, sin hijos, comenzó Esther. El principal bien es la casa que compramos juntos. La hipoteca aún no está pagada por completo. Tenemos 2 coches. El mío está a mi nombre y el suyo a su nombre. Tenemos una cuenta bancaria conjunta y cuentas personales separadas. ¿Quién trabaja? ¿Cuál es la contribución de cada uno al presupuesto familiar? Los dos trabajamos. Yo soy contable en una empresa de transportes y él es empleado de la administración municipal. En los últimos años, su sueldo es más alto que el mío, pero la diferencia no es muy grande. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, nuestra contribución fue más o menos igual. Barley asintió con la cabeza mientras tomaba notas. ¿Hay un acuerdo matrimonial? No. ¿El motivo del divorcio? Esther se quedó en silencio por un momento. Infidelidad. Mi marido está saliendo con otra mujer. ¿Tiene pruebas? Solo que los he visto juntos. No tengo fotos ni mensajes. Barley le hizo algunas preguntas más sobre sus finanzas, ingresos y gastos. Este respondió con claridad, esforzándose por proporcionar toda la información necesaria. Finalmente, dejó el bolígrafo. Muy bien, señora Kearns. Según lo que nos ha contado, su situación es bastante estándar desde el punto de vista legal. En ausencia de un contrato matrimonial y de hijos, los bienes adquiridos durante el matrimonio se suelen dividir a partes iguales. Esto se aplica a la casa, incluso si está a nombre de uno de los cónyuges. La casa está a nombre de los dos, precisó Esther. Mejor así. En ese caso, hay 2 opciones: vender la casa y repartir las ganancias, o que uno de los cónyuges compre la parte del otro. Barley le explicó los pasos básicos del proceso de divorcio, las posibles complicaciones, los plazos aproximados y los gastos. Esther escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. Usted está en una buena posición, concluyó el abogado. Contribución equitativa al presupuesto familiar, sin hijos, división clara de los bienes. Si hay pruebas de infidelidad, el tribunal puede ser más favorable a usted, aunque no hay garantías. ¿Qué me aconseja hacer ahora?, preguntó Esther. Aún no he tomado una decisión definitiva sobre el divorcio. Barley asintió con comprensión. Empiece a reunir documentos.
todo lo relacionado con sus finanzas, sus bienes y sus aportaciones al presupuesto común. Haga copias y guárdelas en un lugar seguro, fuera de casa. Si es posible, abra una cuenta separada y empiece a ahorrar dinero en ella. Necesitará fondos para los gastos legales y posiblemente para los primeros tiempos después del divorcio. Esther asintió con la cabeza, tomando nota mentalmente. Si finalmente decide divorciarse, continuó Bartley, no se lo comunique a su marido por adelantado. No le amenace con el divorcio durante una discusión. Cuando esté lista, actúe con decisión y según el plan. El abogado le dio algunos consejos prácticos más y luego le tendió su tarjeta de visita. Aquí tiene mis datos de contacto. Llámeme si decide seguir adelante o si tiene alguna pregunta. La primera consulta es gratuita, tal y como le prometía Sybil. Esther le dio las gracias y salió de la oficina con la sensación de haber dado un paso importante. No necesariamente hacia el divorcio, sino más bien hacia la comprensión de sus posibilidades y derechos. Aún no sabía qué haría a continuación. Una parte de ella seguía queriendo a Abraham, a pesar de su traición. Otra parte ansiaba la libertad y un nuevo comienzo. Pero ahora tenía un plan y eso le daba fuerzas para seguir adelante, independientemente de la decisión que tomara. De camino a casa, Esther se detuvo en el banco y abrió una cuenta personal a la que transfirió parte de sus ahorros de la cuenta conjunta. No demasiado para no levantar sospechas, pero lo suficiente para dar el primer paso hacia la independencia financiera. En casa guardó la tarjeta de visita de Rowan Bartley en su bolso y se dedicó a sus quehaceres habituales, esperando el regreso de su marido y preparándose para otra noche de fingimiento. Pero interiormente se sentía diferente, como si hubiera despertado de un largo sueño y finalmente viera la realidad tal y como era, sin ilusiones ni autoengaños. El domingo llegó inesperadamente rápido. Esther pasó la mañana preparando una tarta de manzana, el postre favorito de Agatha. A pesar de la tensa relación con su suegra, siempre se esforzaba por ser educada y atenta. Era un hábito del que le costaba desprenderse, incluso ahora que todo a su alrededor se derrumbaba. Abraham estuvo extrañamente animado todo el día. Ayudó con la limpieza, tarareó alguna melodía e incluso se ofreció a ayudar en la cocina, algo que ocurría muy raramente. Esther lo observaba con creciente inquietud. Esa inusual actividad le recordaba a alguien que había tomado una decisión importante y esperaba el momento adecuado para anunciarla. ¿A qué hora llegará tu madre?, preguntó ella mientras colocaba los cubiertos en la mesa. A las 6, respondió Abraham mientras colocaba las copas. Le prometí roast beef. ¿Lo has preparado? Sí, ya está en el horno, asintió Esther. Recordaba su petición y, como de costumbre, la había cumplido, aunque ella hubiera preferido algo más ligero. Él asintió con aprobación y se retiró a su despacho, dejándola terminar los preparativos sola. Esther lo miró mientras se alejaba, preguntándose qué se escondía detrás de su buen humor. Su intuición le decía que nada bueno. En los últimos días había hecho lo que le había aconsejado Rowan Bartley. Reunió todos los documentos importantes e hizo copias, que guardó en casa de Sybil. Escaneó el certificado de matrimonio y los documentos de la casa y los envió a su correo electrónico del trabajo. Transfirió un poco más de dinero a una cuenta separada. En el fondo, todavía esperaba no tener que utilizar todos esos preparativos. Una parte de ella se aferraba a la idea de que Abraham recapacitaría, que su enamoramiento por Inesa pasaría y que podrían empezar de nuevo. Otra parte, más realista, sabía que su matrimonio probablemente había llegado a su fin. A las 6 menos cuarto llegó el coche de Agatha. Esther respiró hondo, preparándose para otra prueba. Abraham salió corriendo a recibir a su madre, mientras ella se quedó en la cocina, comprobando que el roast beef estuviera listo. «¡Esther!», se oyó la voz de su suegra desde el vestíbulo. «¿No vas a salir a recibir a nuestra invitada?». Esther se secó las manos con un paño de cocina y salió al vestíbulo. Agatha Lidbeck, impecablemente vestida como siempre, con un peinado perfecto y un maquillaje llamativo, a pesar de sus 65 años, la miró con aire evaluador. «Hola, Agatha». Esther asintió levemente con la cabeza. «Me alegro de verte». «Yo también, querida». Agatha sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Espero que la cena esté lista. Me muero de hambre». «Está casi lista». Esther se volvió hacia la cocina. «El roast beef estará listo en 10 minutos».
Estupendo. Ágata le pasó el abrigo a su hijo y se dirigió al salón. Abraham, sírveme una copa de ese vino tinto que traje la última vez. Espero que no te lo hayas bebido. Por supuesto que no, mamá. Lo guardé especialmente para ti. Esther volvió a la cocina y oyó a su suegra y a su marido conversando animadamente en la sala de estar. Sus voces sonaban apagadas, pero el tono era alegre, casi excitado. Hablaban de algo que les agradaba a ambos. 10 minutos después, todo estaba listo. Esther los llamó a la mesa y se sentaron en sus lugares habituales. Abraham a la cabecera, Ágata a su derecha y Esther a su izquierda. Como siempre, se sentía una extraña en su pequeño grupo familiar. Tiene muy buena pinta, comentó Ágata cuando Esther repartió el roast beef en los platos. Siempre has sabido preparar platos sencillos. Esther ignoró la crítica velada. En 15 años había aprendido a no reaccionar ante las pullas de su suegra. ¿Vino?, propuso Abraham mientras abría la botella. Sí, por favor, respondió Ágata. Por nosotros tres. Por la familia Litvik. Esther se fijó en la formulación. No por nuestra familia, sino por la familia Litvik, como si ella no formara parte de esa familia, sino que fuera solo una invitada temporal. Comenzaron la cena comentando las últimas noticias de la ciudad. Ágata habló de su amiga Gertrude, que recientemente se había convertido en miembro de la junta directiva de la Sociedad Histórica Local. Abraham compartió los planes de la administración para la reconstrucción de la plaza central. Esther permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, solo interviniendo con breves comentarios de vez en cuando. Por cierto, Abraham, Ágata se secó los labios con una servilleta. ¿Ya le has contado a Esther lo de tu ascenso? Esther levantó la vista con sorpresa. ¿Ascenso? No habías dicho nada. Abraham titubeó un poco. Quería darte una sorpresa. Me van a nombrar jefe del departamento de urbanismo. Enhorabuena, dijo Esther, intentando sonar sincera. ¿Cuándo será? El mes que viene, dijo él bebiendo un sorbo de vino sin mirarla a los ojos. Habrá un aumento significativo del sueldo. Y del prestigio, añadió Ágata. Este puesto es un paso hacia la vicealcaldía. Esther asintió, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. ¿Por qué no se lo había contado antes? ¿Y por qué ahora la miraba de forma tan extraña, como si se estuviera preparando para algo? Hay algo más, continuó Abraham tras una pausa. Esther, tenemos que hablar. Esther se quedó paralizada con el tenedor en la mano. ¿Sobre qué? Abraham dejó la copa y se enderezó, como si se preparara para un discurso importante. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. El corazón de Esther se encogió dolorosamente. Ya está. El momento que subconscientemente había estado esperando y temiendo. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio?, preguntó esforzándose por mantener la voz firme. Se ha acabado, dijo Abraham sin rodeos. He conocido a otra mujer. Se llama Inessa Callaghan y trabaja en mi departamento. Esther sintió cómo se le iba la sangre de la cara. Aunque sabía lo de Inessa, la confesión directa le resultó dolorosa. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pudo preguntar. Desde hace un año, respondió él, y su voz se volvió más firme. No lo había planeado, simplemente sucedió. Hemos trabajado mucho juntos y, en fin, me enamoré. ¿Te enamoraste?, repitió Esther como un eco. ¿Y por eso me has mentido durante todo un año? No quería hacerte daño, dijo Abraham, encogiéndose de hombros. Esperaba que se me pasara, pero no fue así. Al contrario, se hizo más fuerte. ¿Y decidiste contármelo durante una cena con tu madre? La amargura se filtró en su voz. Mamá ya lo sabe, asintió él. Se lo conté hace unas semanas. Esther miró a Ágata, que observaba la conversación con una satisfacción apenas disimulada. Por supuesto, la suegra lo sabía, y a juzgar por su expresión, aprobaba totalmente la decisión de su hijo. Quiero el divorcio, continuó Abraham. Y algo más. Quiero que te vayas de casa. ¿Qué? Esther no daba crédito a sus oídos. Esta casa también es mía. Lo compramos juntos. Técnicamente sí, asintió Abraham. Pero yo hice la aportación principal, y también pagué la mayor parte de la hipoteca. Eso no es cierto, replicó Esther. Siempre pagamos a partes iguales. En los últimos 2 años gané más y pagué la mayor parte de las cuotas, replicó él. Además, este es un barrio familiar. Mi padre creció a 3 cuadras de aquí. Mi madre vive cerca. Tú eres una forastera, no tienes raíces aquí.
Esther no podía creer que estuviera escuchando esas palabras de la persona con la que había compartido 15 años de su vida. La persona que una vez juró amarla y protegerla. Abraham tiene razón, querida, intervino Ágata, con una voz que resumaba falsa preocupación. Será mejor que empieces una nueva vida en otro lugar. Esta casa siempre ha sido demasiado grande para vosotros dos. ¿Demasiado grande? Esther miró a uno y luego al otro. Queríamos tener hijos. ¿Te acuerdas, Abraham? Planeábamos tener una gran familia. Pero no tuvimos hijos, respondió él con dureza. Y ambos sabemos por qué. Esa frase fue la que más le dolió. Esther había luchado contra la infertilidad durante años. Se había sometido a dolorosos procedimientos y exámenes. Y cada mes había pasado por la misma experiencia de esperanza, seguida de decepción. Y Abraham sabía lo mucho que le dolía recordárselo. ¡Qué bajo! Fue todo lo que pudo decir ella. Incluso para ti, Abraham, eso es bajo. Solo estoy constatando un hecho. Él se encogió de hombros. Inesa es más joven ¿Y podrá darte herederos? Terminó Esther por él. ¿Es tan importante para ti? Para los dos, intervino Ágata. La estirpe de los Lidvico no debe interrumpirse. Siempre le he dicho a Abraham que debe pensar en continuar la familia. ¿Y cuándo planeáis la boda? Preguntó Esther sintiendo cómo crecía en su interior una fría ira. ¿O después del divorcio? En realidad, Abraham volvió a titubear. Inesa y yo querríamos mudarnos aquí lo antes posible. Su contrato de alquiler termina a finales de mes y sería conveniente. ¿Conveniente? Esther no daba crédito a lo que oía. ¿Me engañas durante un año? ¿Decides divorciarte? ¿Me echas de nuestra casa común y necesitas que desaparezca lo antes posible porque a tu amante le resulta incómodo renovar el contrato de alquiler? No dramatices, frunció el ceño Abraham. Estoy dispuesto a compensarte por la mudanza e incluso a ayudarte a encontrar un apartamento. ¡Qué generoso!, dijo Esther con una sonrisa amarga. ¿Y qué hay de los 15 años de matrimonio? ¿También vas a compensarlos? Escucha. Abraham empezaba a perder la paciencia. Estoy intentando hacer esto de forma civilizada. Pero si quieres montar una escena... No estoy montando una escena, respondió Esther, sorprendida de su propia calma. Solo intento comprender cuándo exactamente mi marido se convirtió en una persona que ya no reconozco. La gente cambia, Esther, suspiró él. Hemos madurado en este matrimonio. Estoy avanzando en mi carrera. Tengo nuevos contactos, nuevas perspectivas. Y tú sigues siendo la misma. ¿Quieres decir que te aburro?, precisó ella. Tú misma lo has dicho. No lo negó. Esther miró a Ágata, que escuchaba su intercambio de réplicas con evidente satisfacción. Su suegra siempre había pensado que su hijo se merecía algo mejor, y por fin había obtenido la confirmación de que tenía razón. Mi chico siempre ha sido ambicioso, dijo Ágata, como si le hubiera leído el pensamiento. Necesita una mujer que le ayude en su carrera, no que le frene. ¿Qué le frene?, repitió Esther. Le he apoyado todos estos años. Me mudé a esta ciudad por él. Dejé mi trabajo en la capital. Todo por su carrera. Y te lo agradezco, asintió Abraham. Pero ahora necesito seguir adelante. Con Inés. Sí, con Inés. Ella se entiende los matices políticos. Tiene contactos en el gobierno regional. Con ella podré lograr más. ¿Entonces no se trata de amor, sino de la carrera? Esther negó con la cabeza. ¿Simplemente cambias de mujer como se cambia de traje? ¿Por una más moderna y adecuada para tu nuevo cargo? No lo simplifiques, frunció el ceño Abraham. Realmente la amo. Ella me hace sentir vivo. Y yo, por lo tanto, no. Hace mucho que no, la miró directamente a los ojos. Los dos lo sabemos, Esther. Nuestro matrimonio murió hace varios años. Simplemente seguimos viviendo juntos por costumbre. Había algo de verdad en sus palabras, y eso las hacía aún más dolorosas. Sí, su matrimonio no había sido perfecto en los últimos años, pero ella siempre había pensado que se trataba de dificultades temporales por las que pasan todas las parejas. Entonces, continuó Abraham, interpretando su silencio como un consentimiento, te agradecería que te mudaras antes de que termine la semana. Ya he hablado con el abogado sobre el divorcio. Él preparará todos los documentos necesarios. ¿Qué previsor?
Esther sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Y si me niego a irme? Abraham apretó los dientes. No lo compliques, Esther. Siempre has sido una mujer sensata. Entiende que esta es mi casa. Quiero que... Esther. Abraham intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. No lo conviertas en una tragedia. La gente se divorcia. Es normal. ¿Normal? Ella sonrió con amargura. ¿Engañar a tu esposa con una compañera de trabajo, planear el divorcio a sus espaldas y luego echarla de casa? ¿A eso le llamas normal? No te estoy echando, replicó él. Te estoy dando tiempo para recoger tus cosas y encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¡Qué generoso! Su voz resumaba sarcasmo. Sobre todo teniendo en cuenta que la casa nos pertenece a los dos. Formalmente, quizá. Abraham se encogió de hombros. Pero los dos sabemos quién la pagó realmente. Esther sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era el amor por su marido, que había ido muriendo poco a poco, con cada día de su distanciamiento. No, era la fe en la justicia, en que 15 años de vida en común significaban algo. Que ella significaba algo. Lentamente, con dignidad, se levantó de la mesa. Voy a recoger mis cosas. Abraham parecía sorprendido por su tranquilidad. ¿Ahora mismo? ¿Por qué posponerlo? Ella lo miró con fría determinación. Ya que tienes tanta prisa por empezar una nueva vida con Inesa. Esther, no dramatices, comenzó Abraham, pero ella ya se dirigía hacia la escalera. En el dormitorio, Esther abrió el armario y sacó una maleta. Le temblaban las manos, pero su mente permanecía lúcida. Metódicamente guardó la ropa, los artículos de tocador y algunos de sus libros favoritos. Luego abrió la cómoda y sacó una caja con algunas joyas, en su mayoría regalos de sus padres, no de Abraham. Abajo, Ágata y Abraham hablaban en voz baja. Esther escuchó fragmentos de su conversación, algo sobre los documentos de la casa, sobre cómo arreglar la situación. Ya estaban repartiéndose sus bienes, planeando un futuro sin ella. Una vez terminada la tarea más urgente, Esther se sentó en la cama y sacó un cuaderno de su bolso. Escribió una breve nota, le adjuntó la tarjeta de visita de Rowan Barley y bajó las escaleras. Abraham y Ágata seguían sentados a la mesa, bebiendo vino y discutiendo el futuro de la reforma. Se callaron al verla con la maleta. ¿Ya te vas?, preguntó Abraham. Pensaba que te quedarías hasta mañana. ¿Por qué posponer lo inevitable?, respondió Esther. Han dejado claro que ya no soy bienvenida aquí. No dramatices, resopló Ágata. Nadie te está echando a la calle. Tienes una amiga, esa... ¿Cómo se llama? ¿Sibilla? Puedes quedarte en su casa hasta que encuentres un apartamento. Esther ignoró sus palabras y dejó sobre la mesa una hoja de papel doblada. Esto es para usted. ¿Qué es? Abraham cogió la nota con recelo. Léalo cuando me haya ido. Ella se giró hacia la puerta. Esther, la voz de Abraham la detuvo. Espero que podamos seguir siendo, si no amigos, al menos tener una relación normal. Si no como amigos, al menos en una relación normal. Ella se dio la vuelta y miró al hombre al que había dedicado 15 años de su vida, a la mujer que nunca la había aceptado. Dos extraños sentados a la mesa, sobre la que se enfriaban los restos de la cena. Adiós, Abraham, dijo en voz baja y salió por la puerta. Se sentó en el coche, arrancó el motor y se alejó lentamente de la casa que esa misma mañana aún consideraba suya. Se imaginó a Abraham abriendo la nota y leyendo su breve contenido. Rowan Barley, abogado de familia, y la postdata. Él le recordará que la casa nos pertenece a los dos. El silencio que se produjo tras la marcha de Esther parecía casi palpable. Abraham miró la puerta cerrada con expresión desconcertada. Esperaba lágrimas, gritos, súplicas para que se quedara, cualquier cosa, pero no esa marcha tranquila, esa dignidad. Bueno, podría haber sido peor. Ágata rompió el silencio primero, sirviéndose más vino. Temía que montara una escena. Sí, asintió Abraham distraídamente, volviendo a la mesa. Esther siempre ha sido... reservada. Su mirada se posó en la hoja de papel doblada que había dejado su esposa. La tomó y la desdobló lentamente. Dentro había una tarjeta de visita de un abogado, y junto a ella, escritas con la letra cuidada de Esther, las palabras, «Él te recordará que la casa nos pertenece a los dos».
¿Qué hay ahí? Agatha intentó mirar por encima del hombro de su hijo. Abraham le tendió la nota en silencio. Agatha la leyó y resopló. Amenazas vacías. Tú has pagado casi todo el precio de la casa. Cualquier tribunal lo reconocerá. No estoy tan seguro, dijo Abraham, cogiendo la tarjeta y examinándola. Rowan Barley, nunca he oído hablar de él. Es un abogado de poca monta de las afueras, dijo Agatha con desdén. No tienes nada de qué preocuparte. Tienes a Ronald. Ronald Haig era un viejo amigo de la familia Lidbeck y uno de los abogados más famosos de Castleton. Abraham asintió automáticamente, pero la inquietud no lo abandonaba. Cogió su teléfono y marcó el número que figuraba en la tarjeta de visita. Abraham, es domingo por la noche, le recordó Agatha. Nadie va a contestar. Para sorpresa de ambos, descolgaron casi de inmediato. Rowan Barley, dijo una voz masculina grave. Abraham se sintió un poco desconcertado. Eh, hola, me llamo Abraham Lidbeck. Mi esposa me dejó su tarjeta de visita. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Ah, señor Lidbeck. La voz del abogado se volvió más fría. Sí, la señora Kearns me comentó que usted podría llamar. ¿En qué puedo ayudarle? Ella dejó una nota. Abraham intentó ordenar sus pensamientos, en la que decía que usted me recordaría algunos derechos sobre nuestra casa. Así es, respondió Barley con tono tranquilo. La señora Kearns me consultó sobre la posible división de bienes en caso de divorcio. Le informé de que la casa adquirida durante el matrimonio es un bien ganancial y debe dividirse en partes iguales, independientemente de la contribución de cada uno de los cónyuges a su adquisición. Abraham sintió cómo se le helaba el corazón. Pero yo pagué la mayor parte. Eso no tiene importancia desde el punto de vista legal, señor Lidbeck, lo interrumpió Barley. Según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, a menos que exista un contrato matrimonial. No tienen contrato matrimonial, ¿verdad? No, tuvo que admitir Abraham. Entonces, la señora Kearns tiene derecho a la mitad del valor de la casa. Además, ella conservó todos los recibos de pago de la hipoteca de la cuenta conjunta, lo que confirma su contribución material. Abraham miró con inquietud a su madre, que escuchaba atentamente la conversación. «Pero podemos llegar a un acuerdo». «Por supuesto». El tono de Barley se suavizó ligeramente. «Mi clienta está abierta a negociar. Sin embargo, insiste en un reparto justo de los bienes. Le recomendaría que consultara a su propio abogado y discutiera los detalles a través de sus representantes oficiales». «Entiendo». Abraham sintió cómo se desmoronaba su plan cuidadosamente elaborado. «Gracias por la información». «Que tenga un buen día, señor Lidbeck». Y Barley colgó. Abraham dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Agatha lo miraba con impaciencia. «¿Y bien? ¿Qué ha dicho?» «Ha dicho», Abraham se pasó la mano por la cara, «que Esther tiene derecho a la mitad del valor de la casa». «¡Tonterías!», exclamó Agatha. «La casa siempre ha sido tuya. Solo está intentando sacarte dinero». «No se trata de eso, mamá», respondió Abraham con cansancio. «Legalmente, la casa nos pertenece a los dos. La compramos durante nuestro matrimonio y nuestros nombres figuran en los documentos». Agatha frunció los labios. «Entonces tienes que llamar a Ronald inmediatamente. Él sabe cómo sortear este tipo de pequeños obstáculos». Abraham asintió, pero en su interior sabía que el asunto no era tan sencillo como lo pintaba su madre. Esther no era de las que fanfarroneaban. Si había acudido a un abogado, significaba que se había preparado a fondo. «Le llamaré mañana», dijo. «Ya es tarde». «¿Tarde?» Agatha levantó las manos indignada. «Abraham, se trata de tu casa, la casa donde vivirá tu futura familia». Al mencionar la futura familia, Abraham se acordó de Inés. Ella esperaba mudarse con él en 2 semanas, cuando terminara su contrato de alquiler. ¿Cómo reaccionará ante estas complicaciones legales? «Tengo que llamar a Inés», dijo levantándose de la mesa. «¿Ahora?» Agatha frunció el ceño. «Pero aún no hemos terminado de hablar». «Mamá, por favor», la interrumpió con un gesto. «Necesito hablar con ella a solas». Agatha apretó los labios, pero asintió. «Está bien, voy a recoger la mesa». Abraham se retiró a su despacho y cerró la puerta. Marcó el número de Inesa y ella respondió casi de inmediato. «Hola, cariño. ¿Cómo ha ido la conversación?» «No ha salido según lo previsto».
admitió él. Esther se ha ido. Eso es bueno, ¿no? La voz de Inesa denotaba incertidumbre. Ahora no tendremos que esperar hasta fin de mes. No del todo, suspiró Abraham. Dejó la tarjeta de visita de su abogado, y parece que va a reclamar la mitad de la casa. Se produjo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Inesa? Estoy aquí. Su voz se había enfriado notablemente. Es solo que... Estoy sorprendida. Dijiste que la casa era tuya. Técnicamente, somos copropietarios, admitió Abraham, pero pensé que podría convencerla de que renunciara a sus derechos. ¿Y ahora qué? Hablaré con Ronald. Abraham intentó sonar más seguro de lo que se sentía. Estoy seguro de que encontraremos una solución. Pero eso significa que... Inesa se calló, buscando las palabras adecuadas. ¿Que la mudanza se retrasará? Es posible, admitió a regañadientes. Pero lo arreglaré todo, te lo prometo. Por supuesto. Su voz sonaba distante. Escucha, tengo que irme. Mañana tengo que madrugar. Tengo una reunión importante en la administración. Inesa. Abraham sintió pánico. Por favor, no te lo tomes a pecho. Solo es un trámite legal. Lo entiendo, respondió ella. Es solo que contaba con una certeza. Tengo que resolver el tema del alquiler. Y si tu casa no está disponible, lo estará, le aseguró Abraham. Lo arreglaré todo. De acuerdo. Su voz aún denotaba dudas. Hablaremos mañana. Ella colgó, dejando a Abraham con la sensación de que el suelo se le escapaba bajo los pies. Él contaba con una transición fluida de una vida a otra. Esther se marcha, Inesa ocupa su lugar, y todos felices. Ahora ese plan se desmoronaba. Al regresar al comedor, descubrió que Ágata ya había recogido la mesa, y ahora estaba sentada con una copa de vino, hojeando una revista, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo está Inesa?, preguntó ella sin levantar la vista. Preocupada, admitió Abraham mientras se servía un whisky. Tenía previsto mudarse aquí dentro de 2 semanas. Y se mudará, afirmó Ágata con seguridad. Ronald lo arreglará todo. Mamá. Abraham se sentó frente a ella. No estoy seguro de que sea tan sencillo. Esther tiene derecho a la mitad de la casa, y ya ha consultado con un abogado. Entonces lo tenía planeado. Ágata dejó la revista. Todos estos años ha estado esperando el momento oportuno para despojarte de todo. No, él negó con la cabeza. Creo que solo está defendiendo sus intereses. Y sinceramente, no puedo culparla. Ágata miró a su hijo con desconfianza. No me digas que te sientes culpable. Tienes todo el derecho a ser feliz, Abraham. Esther es la única culpable de no haber podido retenerte. No se trata de eso, mamá. Se frotó los ojos con cansancio. Es solo que no esperaba que ella estuviera tan preparada. Porque no lo pensaste bien, dijo Ágata con tono acusador. Te dije que primero tenías que consultar con Ronald y luego anunciarle el divorcio. Lo sé, respondió Abraham irritado. Ya lo has dicho antes. Y tenías razón, Ágata alzó la voz. Si me hubieras hecho caso, no estaríamos en esta situación. Ahora Inesa tiene dudas. Tu casa está en peligro. Y todo porque te precipitaste. No me precipité, replicó él. Simplemente no pensé que Esther fuera tan... calculadora. ¿Calculadora? Ágata sonrió con amargura. Ha vivido a tu costa durante 15 años. Se ha aprovechado de tu posición y ahora quiere quitarte la casa. ¿Y tú llamas a eso simplemente calculadora? Abraham sabía que eso era injusto. Esther nunca se había aprovechado de su posición. Al contrario, siempre había sido independiente y había contribuido por igual al presupuesto común. Pero no tenía fuerzas para discutir con su madre. Lo hecho está, dijo. Mañana hablaré con Ronald y decidiré qué hacer. Espero que pueda salvar la situación. Ágata se levantó de la mesa. Porque, Abraham, si pierdes esta casa por tu imprudencia, me sentiré muy decepcionada. Esa frase, me sentiré decepcionada, era el arma favorita de Ágata desde la infancia. Hacía que Abraham se sintiera culpable, inferior, indigno de su amor. E incluso ahora, a los 40 años, no podía resistirse por completo a esa técnica manipuladora. Lo arreglaré todo, mamá, prometió él. Eso espero, dijo Ágata mientras se dirigía a la salida. Me voy a casa.
Llámame mañana después de hablar con Ronald. Cuando la puerta se cerró tras su madre, Abraham se dejó caer pesadamente en el sofá. La casa, que por la mañana parecía un nido acogedor para comenzar una nueva vida con Inesa, ahora parecía vacía e incómoda. La ausencia de Esther se sentía extrañamente aguda. Sus libros en las estanterías, sus fotos en las paredes, el ligero aroma de su perfume, que parecía haber impregnado la tapicería de los muebles. 15 años de matrimonio no se podían borrar como si fueran una anotación innecesaria. Habían echado raíces en cada rincón de su vida. Y ahora, cuando Esther se había ido, Abraham no sentía el alivio que esperaba, sino una extraña mezcla de culpa, ansiedad y vacío. Se terminó el whisky y subió al dormitorio. El armario de Esther estaba aterradoramente vacío. Solo se había llevado lo imprescindible. En su mesilla de noche todavía estaba el libro que estaba leyendo, con un marcapáginas en medio. Una historia a medio leer, una vida interrumpida. Abraham se acostó en la cama, que le parecía demasiado grande para él solo, y tardó mucho en conciliar el sueño, dándole vueltas a los acontecimientos de la noche y tratando de encontrar una salida a la situación. Por la mañana se despertó con dolor de cabeza y la sensación de que todo lo que había pasado había sido una pesadilla. Pero la mitad vacía de la cama y el silencio de la casa lo devolvieron rápidamente a la realidad. Llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando circunstancias familiares. Luego marcó el número de Ronald Hake con la esperanza de recibir asesoramiento lo antes posible. Abraham, muchacho. La voz del viejo amigo de la familia sonaba cálida y segura. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Agatha? No muy bien, Ronald, admitió Abraham. Tengo problemas, necesito tu ayuda. Por supuesto, por supuesto. Ronald se puso serio de inmediato. ¿Puedes pasar por la oficina hoy, digamos a las 11? Lo haré, aceptó Abraham con alivio. Gracias. A las 11 en punto, entró en la imponente oficina de Haig en el centro de negocios de Castleton. La secretaria, que lo conocía desde hacía muchos años, lo acompañó directamente al despacho del abogado. Siéntate, dijo Ronald, señalando el sillón de cuero frente a su escritorio. Cuéntame qué ha pasado. Abraham le explicó la situación con detalle. Su relación con Inesa, la decisión de divorciarse de Esther, la conversación del día anterior y la inesperada marcha de ella con la tarjeta de visita del abogado. Este Barley dijo que ella tiene derecho a la mitad de la casa, concluyó. Pero eso no puede ser cierto. En los últimos años, yo he contribuido en mayor medida a los pagos de la hipoteca. Ronald escuchó atentamente, tomando notas en su libreta de vez en cuando. Cuando Abraham terminó, se recostó en el sillón y se quitó las gafas. Me temo que ese Barley tiene razón, muchacho. Sin un contrato matrimonial, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales, independientemente de la contribución de cada uno de los cónyuges. «Pero eso es injusto», exclamó Abraham. «Yo ganaba más, yo hacía los pagos principales». «A la ley no le interesan esos detalles», le interrumpió Ronald con suavidad. «Lo importante es el hecho de haber adquirido los bienes durante el matrimonio. Además, si dices que la casa está a nombre de ambos, Esther tiene todo el derecho a reclamar su parte». «¿Y qué hago?» Abraham se sintió desesperado. «Hay varias opciones», Ronald comenzó a contar con los dedos. «La primera es vender la casa y dividir las ganancias. La segunda es comprar la parte de Esther, si tienes la posibilidad. La tercera es acordar alguna otra compensación que ella pudiera aceptar en lugar de su parte de la casa. Pero eso sigue significando que tengo que pagarle una cantidad considerable», concluyó Abraham con tristeza. «Me temo que sí», asintió Ronald. «A menos que...» se quedó pensativo. «¿A menos que qué?» Abraham se inclinó hacia adelante. «A menos que encuentres alguna forma de presionarla», dijo Ronald lentamente. «Algo que la obligue a ceder. Por ejemplo, no lo sé». Ronald se encogió de hombros. «Quizás algún dato comprometedor. ¿O hay algo que ella valore mucho y que tú podrías utilizar como base en las negociaciones?» Abraham se quedó pensativo, pero no se le ocurrió nada. Esther siempre había sido un modelo de rectitud. No tenía ningún esqueleto en el armario. Y lo único que realmente apreciaba era su matrimonio, que él ya había destruido. «No», admitió finalmente. «No hay nada de eso». Ronald suspiró. «Entonces tendremos que actuar dentro de la ley.
Prepararé todos los documentos necesarios y representaré tus intereses. Pero, Abraham, prepárate para no poder quedarte con la casa por completo. Al menos, no sin pérdidas económicas importantes. La noticia fue como un jarro de agua fría. Abraham esperaba que un abogado con experiencia encontrara una laguna jurídica, una forma de eludir la ley. Pero al parecer ni siquiera Ronald Haig podía hacer nada contra la simple realidad jurídica. La casa era propiedad común. Al salir del despacho del abogado, Abraham decidió pasar por casa de Inisa para explicarle personalmente la situación. Ella trabajaba en la administración municipal y la encontró en su despacho, sumergida en papeles. «Hola», cerró la puerta tras de sí. «¿Podemos hablar?» Inesa levantó la vista de los documentos. Su rostro estaba tenso. «Abraham, no te esperaba hoy. Me he tomado el día libre». Se sentó en el borde de su mesa. «Quería hablar sobre nuestra situación». «¿Has ido al abogado?», preguntó ella directamente. «Sí», Abraham asintió. «Y las noticias no son muy buenas. Ronald ha confirmado que Esther tiene derecho a la mitad de la casa». Inesa se recostó en la silla. «¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que...» titubeó, «que quizá tengamos que esperar para mudarnos, al menos hasta que se resuelva el asunto de la casa». «¿Esperar cuánto?». Su voz se volvió más fría. «¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año?». «No lo sé», admitió Abraham con sinceridad. «Todo depende de lo rápido que lleguemos a un acuerdo con Esther». Inesa se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «Abraham, cuando empezamos nuestra relación, dijiste que todo sería sencillo, que tu matrimonio había terminado, que no teníais hijos, que no había complicaciones. Y así es». Él también se levantó. «Solo que hay un problema legal». «No solo eso», ella se volvió hacia él. «También dijiste que la casa era tuya, que tu situación financiera era estable, que podríamos empezar una nueva vida sin ataduras del pasado». «Así será», intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «¿Será así?». Inesa lo miró directamente a los ojos. «¿O me veré envuelta en un sucio proceso de divorcio? ¿Entiendes cómo puede afectar eso a mi carrera? ¿A mis posibilidades de ascenso?». Abraham sintió una punzada de decepción. Inesa no estaba preocupada por ellos, sino por su carrera. «Pensaba que íbamos a pasar por esto juntos», dijo en voz baja. «Yo también lo pensaba». Ella cruzó los brazos sobre el pecho. «Pero no me apunté a batallas legales y problemas financieros. Es decir, no se atrevía a terminar la pregunta. Es decir», Inesa respiró hondo, «necesito pensar, Abraham, en nosotros, en mi futuro. Voy a renovar el alquiler de mi piso por 3 meses más. Y luego, ya veremos cómo se resuelve la situación con tu divorcio». Fue un golpe. No era un rechazo directo, pero sí un claro retroceso, una muestra de dudas. Inesa, tan segura y apasionada ayer, hoy se alejaba, reconsideraba sus planes. «Lo entiendo», intentó ocultar su decepción. «Pero por favor, danos una oportunidad. Lo arreglaré todo, te lo prometo». «Espero que sí», ella sonrió débilmente. «Y ahora, lo siento, tengo que trabajar. Tengo una reunión en 20 minutos». Al salir del edificio de la administración, Abraham sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. En un solo día, su futuro cuidadosamente construido había comenzado a desmoronarse. Inesa, que parecía tan fiable y leal, se mostró inesperadamente fría. La casa que él consideraba suya estaba en peligro. Incluso su reputación en la ciudad podría verse afectada si el divorcio resultaba demasiado escandaloso. Decidió no llamar a su madre de inmediato. No quería oír su «te lo dije». En lugar de eso se fue a casa, con la esperanza de encontrar consuelo entre las paredes familiares. Pero la casa lo recibió con una opresiva vacuidad. Sin Esther, sin su presencia, sin el sonido de sus pasos y su voz, no era más que un conjunto de habitaciones llenas de muebles. En el buzón encontró un sobre con el sello de un bufete de abogados. Dentro, el teléfono durante unos segundos miró sin comprender el techo desconocido, hasta que la realidad se le vino encima con todo su peso. Ya no estaba en casa, ya no tenía casa. La habitación de invitados de Sevilla era acogedora, pero ajena. Sus propias cosas, las pocas que había podido llevarse,
Estaban cuidadosamente guardadas en una maleta que ni siquiera había deshecho. Como si una parte de ella aún no creyera que no se trataba de un refugio temporal, sino de una nueva realidad. En la pequeña cocina de Sibyl olía a café recién hecho y tostadas. Su amiga ya estaba sentada a la mesa, leyendo las noticias en su tableta. ¿Qué tal has dormido?, preguntó, levantando la vista. Bien, mintió Esther. En realidad, apenas había pegado ojo, dándole vueltas a los acontecimientos de la noche anterior. Gracias por el desayuno. ¿Vas a trabajar hoy? Sí, respondió Esther mientras se servía café. Necesito distraerme. Además, necesito dinero para pagar el alquiler. En el trabajo, Esther se encontró con Victor Morrow, que la miró con simpatía. Las noticias se propagaban rápidamente en una ciudad pequeña. Buenos días, Esther. ¿Cómo estás? Bien, sonrió forzadamente. Solo quiero concentrarme en el trabajo. A la hora del almuerzo se sentía un poco mejor. Concentrarse en tareas específicas la ayudó a distraerse de los pensamientos sobre su matrimonio roto y su futuro incierto. Lisa, del Departamento de Recursos Humanos, la invitó a almorzar, y Esther sintió que necesitaba un descanso. Se sentaron en una pequeña cafetería, donde Lisa le ofreció ayuda para buscar un apartamento a través de su hermana, que era agente inmobiliaria. Después del trabajo, Esther decidió pasar por el supermercado para comprar comida para Sibilla, como pequeño agradecimiento por su hospitalidad. Esther se dio la vuelta y vio a Inessa Callahan con una cesta en las manos a solo unos pasos de ella. La alta morena no parecía tan segura como aquella vez en la cafetería. En sus ojos se leía la confusión y el miedo. Inessa, Esther asintió con la cabeza, tratando de mantener la calma. Yo... Se detuvo. No esperaba encontrarte aquí. Es el único supermercado grande del centro de la ciudad. Esther se encogió de hombros. Es bastante previsible. Escucha, entiendo que probablemente me odies. No te conozco, la interrumpió Esther. Es difícil odiar a alguien a quien no conoces. Tienes razón, asintió Inessa. Pero aún así, lamento que haya salido así. ¿Qué es lo que lamentas exactamente? ¿Que salieras con mi marido mientras estábamos casados? ¿O que yo me enterara? Yo no pensé que estuviera haciendo daño a nadie. Abraham dijo que vuestro matrimonio había terminado, que simplemente vivíais como vecinos. ¿Y tú te lo creíste? ¿No te preguntaste por qué, si el matrimonio había terminado de hecho, seguíamos viviendo juntos? Dijo que seguían juntos por razones prácticas. Inessa bajó la mirada. Por la casa, por su carrera, que hacía tiempo que no eran pareja. ¿Y cuándo te enteraste de que era mentira? Ayer, respondió Inessa en voz baja. Cuando me llamó después de que te fueras, estaba molesto. Dijo que tenías derecho a la mitad de la casa, que no esperaba esa reacción. Y comprendí que no había sido del todo sincero conmigo. Me dijo que la casa era suya, continuó Inessa, que tú solo vivías allí por su bondad. Nunca pensé que pudiera quitarle la casa a alguien. La casa nos pertenece a los dos, dijo Esther con firmeza. La compramos juntos hace 15 años. Yo pagaba mi parte cada mes, hasta ayer. Inessa parecía sorprendida. No lo sabía. Él nunca me dijo. ¿Y qué más te dijo? ¿Que soy una esposa fría que no comprende sus ambiciones? ¿Que le estoy frenando? Por la cara de Inessa se notaba que Esther había dado en el clavo. Él decía que eras una buena mujer, pero que no le convenías, que eres demasiado sencilla, demasiado provinciana para su carrera. Provinciana, qué gracioso. Me mudé a Castleton desde la capital por él. Dejé un trabajo prometedor en una gran empresa para que él pudiera aceptar un puesto en la administración de una pequeña ciudad. Esther, tengo que decirte algo, se decidió Inessa. Yo no me voy a mudar con él, al menos no ahora, después de lo que descubrí sobre la casa y de que él no fue del todo sincero conmigo. Decidí que teníamos que tomarnos un respiro. Renové el contrato de alquiler de mi piso. La noticia fue inesperada. Esther se imaginaba a Inessa entrando triunfalmente en su casa y ocupando su lugar. Una decisión sensata, comentó Esther con moderación. No sé qué pasará después, continuó Inessa. Entre Abraham y yo, quiero decir, pero quería que supieras que no soy una depredadora que destruye deliberadamente los matrimonios ajenos. Simplemente, creí lo que quería oír.
En casa de Sevilla, Esther se encontró con una sorpresa. La hermana de Lisa, agente inmobiliaria, ya la estaba esperando con una carpeta de ofertas de alquiler. He encontrado varias opciones que podrían interesarle, sonrió la joven, que se presentó como Clara. Todas están en barrios decentes y dentro de su presupuesto. ¿Tan rápido?, se sorprendió Esther. Acabo de tener un par de propiedades muy buenas que se han liberado, explicó Clara, y Lisa me ha dicho que lo necesita urgentemente. La tercera opción, un acogedor apartamento de una habitación en una zona tranquila, cerca del centro, llamó la atención de Esther. Es una buena opción, asintió Clara. El edificio ha sido reformado recientemente, tiene plaza de aparcamiento y hay un parque cerca. Y lo más importante, los propietarios están dispuestos a alquilarlo inmediatamente, sin largas comprobaciones. Por la noche, Esther recibió un mensaje de Rowan Barley. El abogado le informó de que los documentos habían sido entregados a Abraham y que su abogado ya se había puesto en contacto con él para discutir los términos. El proceso ha comenzado, pensó Esther mientras cerraba el portátil. No hay vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento no le provocó miedo ni remordimientos. Solo una firme determinación de seguir adelante, hacia una nueva vida en la que ella misma decidiría su destino, en lugar de adaptarse a los planes y ambiciones de otros. El sol primaveral se asomaba por las ventanas del espacioso apartamento en el tercer piso de la casa de la calle Clenova. Esther estaba de pie junto a la ventana, observando cómo despertaba la ciudad. Había pasado exactamente un año desde aquella tarde de domingo en la que su vida dio un vuelco. Un año lleno de cambios, dificultades, descubrimientos y, en última instancia, crecimiento. Tomó un sorbo de café de su taza de cerámica favorita, una de las primeras compras que había hecho para su nueva casa. El apartamento que alquilaba era más pequeño que la casa que compartía con Abraham, pero cada rincón reflejaba su gusto, su carácter, sus decisiones, sin concesiones, sin adaptarse a las preferencias de los demás. Sobre la mesita del salón había una carpeta con documentos, la decisión final del tribunal sobre su proceso de divorcio. Tras varios meses de batallas legales, a Esther le fue adjudicada exactamente la mitad del valor de su casa común. Abraham luchó hasta el final, tratando de demostrar que su contribución había sido mayor, pero el tribunal se mantuvo inflexible. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales. Rowan Barley resultó ser exactamente el abogado que ella esperaba encontrar. Profesional, íntegro e inquebrantable ante la presión del más famoso Ronald Haig. Al final, Abraham se vio obligado a vender la casa para pagarle la cantidad que le correspondía. Esther sabía por Sevilla que eso había afectado gravemente a sus finanzas y a su orgullo. El teléfono sobre la mesa vibró. Era un mensaje de Lisa. No te olvides de la cena de hoy, a las 8 de la tarde, en el restaurante Blue Oyster. Esther sonrió y envió una confirmación. Durante ese año, su compañera de trabajo se había convertido en una de sus mejores amigas, junto con Sibila. Su pequeño círculo de apoyo era uno de los pilares que la habían ayudado a superar los momentos difíciles. Se dirigió al dormitorio para elegir el atuendo que llevaría al trabajo. Su armario tenía ahora un aspecto completamente diferente, más brillante, más atrevido, más reflejo de su verdadera personalidad y menos de la imagen de esposa del subdirector del departamento. Esther eligió un traje pantalón azul oscuro y una blusa turquesa, una combinación que Abraham siempre había considerado demasiado provocativa para la oficina, pero que a ella le sentaba muy bien. De camino al trabajo se detuvo en su cafetería favorita. El barista, que ya conocía sus preferencias, la saludó con un gesto amistoso. «Buenos días, señora Kearns». «¿Lo de siempre?» «Buenos días, Patrick». «Sí, por favor». Esther observó cómo el joven preparaba su café americano con leche de almendras y pensó en lo agradable que era tener sus pequeños rituales, sus lugares, donde te conocen y te aprecian simplemente por ser quien eres. En la oficina de Castleton Express la recibió el ajetreo habitual. La empresa estaba creciendo. En el último año habían ampliado su flota de vehículos y habían abierto una nueva ruta al centro regional. Esther ahora ocupaba el cargo de directora financiera, un ascenso que había obtenido 3 meses antes, tras completar con éxito un curso de formación en análisis financiero. Ese curso había sido una decisión propia, uno de los primeros pasos hacia una nueva vida.
Todos los martes y jueves, después del trabajo, iba al centro de formación al otro lado de la ciudad, sumergiéndose en el mundo de las estrategias financieras, los modelos de inversión y la planificación fiscal. Fue difícil, sobre todo al principio, pero cada nuevo conocimiento, cada examen superado con éxito, reforzaba su confianza en sí misma. ¡Esther! Victor Morrow, ahora director general de la empresa, asomó la cabeza por la puerta de su despacho. ¿Estás lista para la presentación? Casi, asintió con la cabeza hacia la pantalla del ordenador, donde se veían las diapositivas con el análisis de los indicadores financieros del trimestre. Solo quedan unos últimos retoques. Estupendo, sonrió Víctor. Estoy seguro de que la junta directiva quedará impresionada, sobre todo cuando vean las previsiones para el año que viene. Esperemos. Esther volvió al trabajo, sintiendo una agradable emoción. Hace un año, no podía imaginarse presentando sus ideas y estrategias ante la junta directiva. Ahora era parte de su trabajo y descubrió que le gustaba. La presentación fue brillante. Los miembros del consejo, hombres serios con trajes caros, escucharon atentamente su informe, hicieron preguntas y asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con sus propuestas. Cuando terminó, el presidente del consejo, un hombre canoso de mirada penetrante, le estrechó la mano personalmente. Un trabajo impresionante, señora Kearns. Su análisis de riesgos es especialmente útil en la situación económica actual. Gracias, señor Phelps, sonrió ella, sintiendo cómo la invadía una cálida sensación de orgullo profesional. Al salir de la sala de conferencias, Esther vio una figura familiar en el vestíbulo de la administración. Abraham estaba de pie junto al mostrador de recepción, conversando con el secretario. Había cambiado notablemente durante ese año. Estaba más delgado, tenía más canas y había perdido la postura segura que siempre lo había caracterizado. Sus miradas se cruzaron por un instante. Abraham pareció sorprendido, luego avergonzado. Asintió ligeramente con la cabeza a modo de saludo. Esther respondió con un gesto igualmente discreto y pasó de largo sin detenerse a conversar. No se habían comunicado desde aquella noche. Todos los contactos se habían producido a través de los abogados. Esther sabía por Sybil que las cosas no iban bien para su exmarido. Su relación con Inesa terminó poco después del inicio del juicio. Evidentemente, la joven esperaba un futuro muy diferente, con un hombre rico e influyente, y no con alguien que se había visto obligado a vender su casa para pagar a su exmujer y cuya reputación en la ciudad se había visto seriamente afectada tras el divorcio público. Según los rumores, Agatha estaba furiosa por este giro de los acontecimientos. Esperaba que su hijo se deshiciera rápidamente de su indeseada esposa y comenzara una nueva vida con una pareja más prometedora. En cambio, se quedó solo, con sus finanzas en ruinas y su carrera estancada. El ascenso del que había hablado aquella fatídica noche nunca se materializó. Evidentemente, la administración municipal prefirió no arriesgar su reputación nombrando para un puesto directivo a una persona con un escandaloso historial de divorcio. Esther no sintió regocijo ante estas noticias. Más bien sentía una ligera tristeza por cómo habían salido las cosas y alivio al darse cuenta de que su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Después del trabajo, volvió a casa para cambiarse antes de salir a cenar con unos amigos. El Blue Oyster era un nuevo restaurante de moda en el centro de Castleton, especializado en marisco. Esther eligió un elegante vestido negro con detalles en esmeralda, un atuendo que resaltaba su figura, pero que seguía siendo elegante y sofisticado. Una vez que terminó de maquillarse, se miró con ojo crítico en el espejo. 41 años, una edad que antes le daba miedo. Ahora veía a una mujer en la flor de la vida, con una mirada segura y una sonrisa tranquila. Las arrugas alrededor de los ojos solo le daban carácter, y las pocas canas en su cabello oscuro parecían un elegante complemento, no un motivo de preocupación. En el restaurante ya se había reunido un pequeño grupo. Sibilla con su marido, Lisa con su esposo y algunos otros colegas con sus parejas. Esther saludó a todos y ocupó su lugar en la mesa. «Estás estupenda», le susurró Sibilla. «¿Es un vestido nuevo?» «Sí, lo compré la semana pasada», asintió Esther. «Te queda muy bien. De hecho, hoy estás radiante. ¿Buenas noticias?» «La presentación salió muy bien», sonrió Esther.
El Consejo de Administración ha aprobado mi estrategia para el próximo año. Te dije que les encantaría, dijo Sibilla, apretándole la mano. Te mereces este reconocimiento. Su conversación fue interrumpida por un nuevo invitado que se acercó a la mesa. Disculpen mi retraso, dijo con voz grave y un ligero acento. Me he retrasado en una conferencia telefónica. Esther levantó la vista y vio a un hombre alto, de rasgos agradables y atentos ojos castaños. Su cabello oscuro estaba ligeramente salpicado de canas en las sienes, lo que le confería un aire de dignidad especial. «¡Nicolás!», exclamó el marido de Sibilla. «Por fin, ya pensábamos que no vendrías. ¿Y perderme una compañía así? Nunca». El hombre sonrió y sus ojos se posaron en Esther. «Creo que no nos conocemos. Nicholas Harrington. Esther Cairns». Ella estrechó la mano que le tendían. «Nicholas se ha mudado recientemente a Castleton, desde Londres», explicó el marido de Sybil. «Es asesor financiero y trabaja con nuestro banco». «¿Qué le parece nuestra pequeña ciudad después de Londres?», preguntó Esther. «Sorprendentemente agradable», respondió Nicholas, sentándose a su lado. «Aquí hay un ambiente especial que falta en las grandes ciudades». La conversación en la mesa fluyó con naturalidad y sin forzamientos. Nicholas resultó ser un interlocutor interesante, culto, con buen sentido del humor, pero sin la arrogancia que a menudo acompaña a las personas de éxito. Le preguntó a Esther por su trabajo con sincero interés. Compartió sus observaciones sobre las tendencias financieras, pero nunca adoptó un tono paternalista, lo que le gustó especialmente. «He oído que recientemente has terminado un curso de análisis financiero», dijo cuando la conversación se volvió más personal. «¿Qué te atrae de este campo?». «La claridad», respondió Esther tras pensarlo un segundo. «En las finanzas todo se puede analizar, todo se puede medir y evaluar. Eso te da una sensación de control que a menudo falta en otros aspectos de la vida». Nicholas la miró atentamente. «Es una idea interesante. La mayoría de la gente habla de oportunidades de ingresos o de crecimiento profesional, pero el control es un motivo muy personal». «Quizás», asintió ella. «Durante el último año he replanteado muchas cosas. ¿Puedo preguntarte qué fue lo que provocó estos cambios?». Esther se quedó pensativa por un momento. Normalmente evitaba hablar de su divorcio con gente nueva, pero había algo en la actitud de Nicholas, su mirada atenta, su interés sincero, que la animaba a ser sincera. «Me divorcié después de 15 años de matrimonio», dijo simplemente. «Eso me hizo replantearme muchos aspectos de mi vida». Nicholas asintió con la cabeza, sin mostrar curiosidad excesiva ni incomodidad. Los grandes cambios a menudo llevan a reevaluar los valores. «Yo mismo pasé por eso cuando me mudé desde Inglaterra». «¿Qué le trajo a Castleton?», preguntó Esther, agradecida por el táctico cambio de tema. «Al principio fue por trabajo», respondió él. «Mi banco abrió una sucursal aquí y me ofrecieron dirigir el departamento de asesoramiento de inversiones. Pero cuanto más tiempo vivo aquí, más me doy cuenta de que fue la decisión correcta. Y no solo desde el punto de vista profesional». «¿No echas de menos la gran ciudad?». «A veces», admitió Nicholas, «de algunos restaurantes, teatros, museos. Pero hay un cierto placer en vivir en un lugar donde no eres solo una cara más entre la multitud». Su conversación fue interrumpida por el camarero, que trajo los platos principales. La velada continuó en un ambiente agradable, con bromas, anécdotas y comentarios sobre las últimas noticias. Esther descubrió que se sentía cómoda en esa compañía, cómoda junto a Nicholas, cuya atención era discreta, pero constante. Cuando la cena llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, Nicholas la ayudó a ponerse el abrigo. «Ha sido un placer conocerte, Esther. Quizás podríamos vernos algún día y continuar nuestra conversación sobre estrategias financieras. Podría hablarle de algunas oportunidades de inversión interesantes que podrían interesarle». No había nada personal en su propuesta, solo interés profesional. Sin embargo, Esther sintió una ligera emoción que no había experimentado en mucho tiempo. «Con mucho gusto», respondió ella. «¿Tiene una tarjeta de visita?». Intercambiaron sus datos de contacto y Nicolás la acompañó hasta el taxi. «Hasta pronto, Esther», dijo él, cerrándole la puerta del coche. «Hasta pronto, Nicolás», sonrió ella y le dio su dirección al conductor.